La verdad es que yo vengo observando que un número cada vez mayor de vosotros entiende o ha entendido que es esencial crear un estado mental y también un equilibrio emocional adecuado para que la comprensión de todos estos temas, la enfermedad y hasta la falta de armonía, pues no encuentren en ningún momento pues un terreno fértil donde puedan tomar forma. Y así como estáis aprendiendo a reconocer la forma física como un producto del cuerpo etéreo, también estáis desarrollando muchos de vosotros el conocimiento necesario para trabajar con el cuerpo mental y emocional, a fin de evitar pues, que la discordia se materialice adoptando la forma de una enfermedad, ¿no? Y poco a poco vais utilizando pues, las ondas vibratorias de la luz y el sonido para armonizar el cuerpo electromagnético. Ahora bien, una vez que aceptéis sin reservas que toda la creación se materializa a través del pensamiento consciente, os moveréis a un nivel aún más elevado, donde ya no será necesario el proceso de curación que vais redescubriendo poco a poco, ¿no? Y donde poder usar ese poder mental con miras a la armonía personal y planetaria, que entonces cuando llegue el momento será tan accesible y tan simple como tocar un diapasón para generar sonido. Y esto es de una importancia capital si es que deseáis permanecer en el cuerpo, mientras Nunhimesha se prepara para su propia ascensión planetaria completa, porque los bloqueos de energía retenidos en cualquier capa del ser impiden hacer la travesía. Es decir, dicho en palabras sencillas, aquellos que experimenten interrupciones de energía y defectos de funcionamiento en sus meridianos bioeléctricos van a ser incapaces de soportar los cambios enormes de energía y la intensificación de la luz fotónica que actualmente pues están entrando en juego a medida que en Himesha se va colocando cada vez más en un centro de atención de toda la galaxia por su progresión. Fijaros bien, el año 1994 pues resultó un marco de tiempo fundamental para el sistema solar de Bohr. Marcó la aceleración de la transformación de la Tierra y el despertar de algunos seres celestes que habitan aquí. Incluso Júpiter fue galvanizado mediante un bombardeo manifiesto desde el espacio profundo, ¿no? Y ello estimuló en ese cuerpo pues, un nivel rudimentario de vida física y que luego repercutió en otros reinos irreconocibles en la terminología biológica, porque no existen, ¿no? Sin embargo, se han reactivado las formas de pensamiento de los seres conectados con aquella vibración de Júpiter, que ya sabéis que es un astro en fase de ser un sol en algún momento, porque todos se preparan para el cambio en mayor o menor medida, ¿no? Y aquellos de vosotros que experimentasteis el tratamiento por descarga de Júpiter sin haberos enterado, especialmente en vuestro cuerpo emocional, pues estáis sintonizados particularmente con esos seres multidimensionales porque resonáis con esa energía arquetípica que es liberadora y expansiva, ¿no? Y por tanto estáis enterados, por lo menos a nivel subconsciente, y conocéis la sacudida que se avecina sobre este tramo, este reino tridimensional de la realidad planetaria que afecta a todo el sistema solar. Y si podéis imaginaros bien el fuego del Kundalini que corre desde el Sol por todos los cuerpos planetarios del ser de vuestra vida solar, pues entonces tal vez seáis capaces de concebir también y prever intelectualmente las formidables ondas de luz
que están empezando a surcar la galaxia y que se expandirán hasta los confines más remotos del universo visible, en una especie de orgasmo galáctico que es, pues creo yo que la mejor forma de describirlo, ¿no? Ahora bien, es esencial que sanéis por completo esos bloqueos, que todavía tenéis algunos, y que impiden el flujo armonioso de la energía a través de vuestro cuerpo electromagnético, porque ni siquiera podéis empezar a imaginar la velocidad a la que van a atravesar vuestros chakras esas ondas fotónicas tan electrizantes. No sé cómo decirlo, sería algo así como enchufar un cepillo de dientes eléctrico pues a una corriente de 50.000 vatios, por ejemplo, que sería impensable. Pero al igual que ha sucedido con Júpiter, el sistema solar en su conjunto está experimentando ahora una afinación cósmica. En este momento estamos observando una apertura explosiva de un número impresionante de seres humanos, especialmente en las Américas y en el cono sur de las Américas. Tenéis que tener presente que cada unidad será responsable de su propia evolución, porque esa es la decisión del libre albedrío de cada uno. Pero muchos elegirán marcharse porque no están dispuestos a dejar las adicciones del mundo de los sentidos. Y tiene que ser así, hay que aceptarlo, porque es parte del proceso natural. Ahora bien, aquellos de vosotros que sí que deseáis remontar las grandes olas del cambio en este momento, tenéis que emprender conscientemente una labor alquímica de metamorfosis para despertar el cuerpo de luz poco a poco. Y os he hablado en otros momentos sobre la comida, pero hoy deseo elaborar un planteamiento específico para que podáis cambiar vuestra alimentación con miras a facilitar la transmutación o reacción alquímica que debe producirse en vuestro cuerpo físico. Y está claro que si es luz lo que deseáis crear en vuestra forma, tenéis que mirar un poco más a las plantas, pero no a ellas en sí, a los frutos de las plantas, porque ellas no se pueden eliminar. Hay que tener cuidado con cortar plantas, con matar plantas para comerlas. No se puede hacer, son los pulmones de Nujimesha, y como fuente alimenticia no solo suministran oxígeno al sistema, sino que son las que llevan la luz hasta las células a través de sus frutos. Tenéis que saber que cada célula de vuestro cuerpo se activa solamente por la luz, similar a una batería eléctrica en miniatura que tiene hasta sus polos norte y sur, y cada célula contiene el espectro completo de la luz, es decir, del arco iris, igual que el espectro de colores de vuestros chakras primarios que habéis conocido. Y esta es una clave importante para entender la importancia vital del axioma que sostenían algunos antiguos cuando decían: sois lo que coméis, como un compromiso, ¿verdad?, con la esencia espiritual de cada uno en su travesía ascendente. Y esta es la magia alquímica que solo han llegado a comprender los más grandes adeptos a lo largo del tiempo terrestre. Pero ahora hay que sacar a la luz la fórmula primordial para el despertar del cuerpo de luz. Aunque la información siempre ha estado a vuestro alcance, siempre delante mismo de vosotros, entendéis que las plantas captan la luz en las hojas a través de ese proceso de la fotosíntesis. Entonces la ingestión de frutas y verduras crudas, pero verduras crudas proporcionadas libremente por la planta, no cortadas. Esto es importante porque llevan la luz a través del sistema digestivo y muy significativamente, a través de la oscuridad del intestino, y reaccionan vuestra constitución celular como portadoras de luz, que son las que restituyen el Ka
o fuerza o energía vital en nosotros. Y así vuestras culturas industrialmente más avanzadas han entendido muy mal el significado espiritual de la comida, la cual se usa comúnmente para la estética, el placer, la gratificación emocional y el hábito. Pero la clave aquí reside en comprender que la comida también debe consumirse para reabastecer las frecuencias de luz que necesitan las unidades celulares de vuestro cuerpo. Y es que vuestra fuente de vida, vuestra energía es la luz que entra al cuerpo a través de la piel, los ojos y lo que es más importante de vuestra fuente alimenticia. Porque yo creo que os habéis distanciado más de la tierra a causa de la tecnología y la comercialización. Habéis olvidado el verdadero significado de la nutrición que proviene de la comida, que tiene que alimentar no solo el yo físico, sino también el yo espiritual y el yo mental. Y en cuanto a vuestro planteamiento y entendimiento de los alimentos, nosotros observamos con preocupación que muchos de vosotros tenéis la tendencia de eliminar la vida, la luz vital de las frutas y vegetales, al procesarlos de alguna manera, al calentarlos, enfriarlos, guisarlos, freírlos. Y queremos deciros que las sustancias químicas esenciales, no solo para el perfecto funcionamiento del cuerpo, sino también para la apertura de glándulas atrofiadas, como la glándula pineal, están principalmente en las frutas y frutos, en los granos, las leguminosas, los frutos secos y las semillas, pero crudos y sin procesar, porque estos alimentos son los perfectos portadores de luz desde la base misma de la cadena alimenticia. Así fue tal como se lo propuso la naturaleza, cuando vosotros estabais tan en contacto con el suelo de Mujimeya, que llegabais a entender esto bien. Ahora en contacto con el asfalto ya no se entiende. Y como preparación para la aceleración, pues hay una serie de principios simples que vais a tener que recordar y que adoptar con cierta urgencia en vuestra conciencia de los alimentos. Aunque hayáis estado comiendo carne desde la infancia, hay que intentar eliminarla un poco, eliminar la carne animal. También eliminar todo lo que sea artificial, colores, sabores, la comida, suplementos alimenticios sintéticos. Hay que seleccionar alimentos naturales, integrales, sin procesar de la base de la cadena alimenticia. Pues eso, como os digo, tales como son los granos, las semillas, las frutas y los frutos derivados de los vegetales. Tenéis que cambiar radicalmente vuestros métodos de preparación de comida de manera que incluya, diría yo, que entre un 60-70% de frutas y frutos, si es posible, cada vez más sin cocinar, es decir, traídas directamente del árbol a la mesa. Lo del horno microondas, ya os lo he dicho muchas veces, es terrible eso. Y tenéis que buscar productos agrícolas cultivados con métodos biológicos o cultivándolos vosotros mismos, y todavía mejor si nadie los plantó, si surgieron espontáneamente de la tierra. Porque las plantas responden al corazón aún con más luz, y todos los seres vivos florecen con el amor. ¿Por qué no vais incorporando ya semillas y legumbres secas y fibra a vuestra dieta? Cuando estáis consumiendo alimentos, lanzadle un ojalá a la tierra para que lo siga produciendo y alegraros de tenerlos en vuestras manos, en vuestra boca, en vuestro cuerpo. Y el agua,
Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo particularmente no bebo agua, prefiero beber el agua, pues, del jugo de un fruto, ¿no? Que es agua preservada, está cuidada. El agua es tan sensible, es como un bebé. Es tan sensible, se marea cada vez que se la mueve. Y si se la somete a procesos industriales, no quiero ni contaros, pierde completamente, pero completamente, su vibración. Y pierde, eh, perdón, pierde también su configuración estructural a nivel molecular. Entonces no sirve de mucho. El agua que se ingiere por arriba a las 2 horas se expulsa, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Las semillas son buenas, especialmente las de girasol, que se cuentan entre las fuentes alimenticias más beneficiosas, porque contienen a nivel de concentración y frecuencias muy altas de luz y proporcionan al cuerpo grandes nutrientes y elementos bioquímicos sustanciales. Por eso hay que considerar los frutos secos, las semillas, las legumbres secas, ¿no? Como los alimentos que mejor podéis consumir. Podéis intentarlo poco a poco, agarrar un guisante y tratar de comerlo, ver si os acostumbráis, no sé. Porque de ese modo llevan gran cantidad de luz al torrente sanguíneo y a través del conducto oscuro de intestino, como os decía antes, y fortalecen el K, la energía vital. Así que posiblemente sea necesario reaprender a disfrutar de semillas y frutos secos en su forma natural, en vez de tostados, en vez de salados o edulcorados o procesados en aceites y condimentos químicamente alterados que destruyen por completo su naturaleza química pura. Los alimentos de sabor mejorado siempre o casi siempre han sido sometidos a procesos químicos y eso destruye la luz. Así que los pequeños huertos serán necesarios en el futuro. Veo a muchos de vosotros viviendo en el campo, con pequeñitos huertos, sin pesticidas y sin sustancias que produzcan toxicidad en el cuerpo y que en algún sentido pues anulan cualquier beneficio derivado de su consumo. Y tened muy presente esto que ya me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Tened presente que si un alimento es atractivo para un insecto, lo más probable es que sea bueno para vosotros. Perdón. Así que no os preocupéis si descubrís unas cuantas criaturas que comparten una hoja de lechuga o un tomate, porque su presencia es una señal de que la comida está libre de pesticidas y de desperdicios tóxicos. Y la verdad es que sería sabio por vuestra parte aceptarlos como mensajeros, porque es mucho lo que podéis hacer en vuestras pequeñas huertas por medio de plantación selectiva para mantener a distancia a la comunidad de insectos perturbadores. Podéis recurrir al ajo, que es muy bueno para eso. En la siembra de botes de ajo en los perímetros llega a formar una barrera olfativa que muchos insectos encuentran inofensiva y entonces no la cruzan. Y por otra parte ya habréis verificado muchos lo bueno que es consumir ajo, ¿no? Y la protección que ofrece contra la picadura de mosquitos, ya que hablamos de ello, ¿no? Porque el ajo es un alimento milagroso, es uno de los desinfectantes naturales más potentes para vuestro sistema y desempeña numerosas funciones en el mantenimiento del equilibrio y la buena salud. Pero la carne es devastadora, no solo para el cuerpo, sino para la mente y el espíritu. La carne de lo que sea, de un animal o de una planta. Considerad que cada vez que coméis un trozo de carne,
animal o vegetal. Estáis introduciendo también, como ya os decía en un escrito reciente que he publicado, estáis introduciendo una muerte violenta en vuestro ser, y recordad que es carne muerta. O sea, vosotros tenéis que recurrir siempre en alimentación a los frutos de la vida, pero no a los restos de la muerte. No podéis darle eso a un cuerpo que deseáis iluminar. ¿Os dais cuenta de la ironía de esa contradicción? Tenéis que ir poco a poco, tal vez no eliminándola, porque si habéis estado consumiendo carne animal o vegetal toda vuestra vida, haríais mal en cortar de repente, ¿no? Pero, eliminarlo un poquito. Porque estáis arrasando vuestro cuerpo con esa sobrecarga de adrenalina de un animal o de una plantita aterrorizados, agónicos, con hormonas, enzimas, sustancias químicas tóxicas y con la manipulación genética utilizadas para estimular artificialmente el crecimiento, con un único motivo obvio de aumentar la producción, tanto en plantas como en animales. No os queremos amedrentar en detalles de bacterias y otros organismos vivos que se alimentan de cadáveres, pero a lo mejor os podéis tenerlo en cuenta. Y además estáis enviando oscuridad y densidad al sistema. Es decir, estáis enviando plomo, no oro. Por eso el consumo de carne animal clonada, alterada, que está en todas partes, va a introducir mutaciones complicadas genéticas en vuestro cuerpo, y podéis estar seguros de que eso os va a densificar más. Porque es obvio que la carne muerta, el alimento más oscuro, va a bloquear vuestro sistema digestivo. Y entonces hay que esperar para ir eliminándola, por lo menos en parte. Y una vez que reconozcáis su densidad como un obstáculo en vuestro trabajo para mejorar el cuerpo de luz, quién sabe, a lo mejor descubrís que vuestro deseo de comer carne sencillamente ha desaparecido. Y muchos de vosotros ya habéis observado una falta creciente de interés en la carne. Aunque, no sé, lo que tal vez no hayáis identificado todavía es que esta es una etapa de la evolución de vuestra especie. Y estamos hablando del uso de la luz y el sonido en las esferas de curación, porque a lo largo de vuestra historia, y con eso nos referimos a aquello que está registrado, y a un tiempo más lejano, cuando los continentes constituían una sola masa de tierra, los seres que sembraron en Himeisha y sus descendientes siempre utilizaron el sonido como un gran catalizador. Por eso es apropiado en este momento de vuestro despertar que entendáis ese poder del sonido, para abrir portales o para cerrarlos. Los sonidos buenos, suaves, abren, los otros cierran. También sirven para liberar energía, alterar la materia y despejar el camino de la ascensión. Cuando me refiero a Atlantis, ese tema que os encanta tanto a todos, ¿no? Antes de que se estropease y se perturbase la armonía que allí reinara, aquellos seres eran sumamente receptivos al sonido y experimentaban la música de Himeisha de otra manera, que se elevaba por las plantas de sus pies como los acordes graves de su identidad. Y así es importante que sepáis que cada planeta, cada esfera, o cada capa dimensional vibra con su sonido semilla. Y así aquellos seres de Atlantis, muchos descendientes de otros mundos, trajeron a la Tierra su identidad cultural en forma de sonido. Era aquella una cultura multiétnica, igual que ahora, ¿no? Estaba compuesta de muchas civilizaciones que habían venido como pioneros al Nuevo Mundo.
Fue una época que no se diferencia mucho de la siembra de las Américas. Únicamente, pues diría yo que los inmigrantes eran seres venidos de muchos niveles dimensionales y de muchos sistemas estelares, más allá del plano de Nojimesha. Cada esencia, cada una de ellas, tenía su propia frecuencia musical y al fusionarse con la música de Nojimesha, creaba una especie de sonido individual específico en cada célula del cuerpo, al que siempre me escucháis referirme como el Wam, la música del alma. La armonía entre los seres de Atlantis iba mucho más allá de la interacción emocional, porque en aquel tiempo, en esa civilización, era fácil escuchar la música del alma de los demás. Y dado que toda música de una u otra forma fluye hacia sí misma, pues no había disonancia alguna. Funcionaban perfectamente sincopadas. Y como tal, esa cultura prototipo de la Tierra se consideró uno de los triunfos más grandes de la galaxia. Un lugar donde los seres multidimensionales se sintonizaban con la vibración también perfectamente de Nojimesha, y ello redundaba en una coexistencia pacífica y una grandeza que se alcanzó a muchos niveles. Con el transcurso del tiempo, lo que sucedió fue que la vibración tridimensional de esa realidad sensorial y la atracción gravitatoria de Nojimesha empezaron a interferir en el Wam individual y empezaron a desafinarlo. Entonces fue necesario lo que vosotros llamáis ahora curación. Esto se llevaba a cabo entonces, y os lo comenté muchas veces, se llevaba a cabo en cuevas cristalinas que estaban en las costas de las playas atlantes, donde había una serie de sacerdotisas sanadoras que afinaban el Wam, simplemente tocando la matriz del cristal correspondiente, que no era igual para todos. Por eso hay que tener cuidado con los cuencos tibetanos. Hay sonidos que curan, pero hay sonidos que matan. Ahora, en algún caso, se está recordando aquí el uso de los cristales en la curación, pero todavía queda mucho que aprender con respecto al uso de las claves musicales de esos cristales, porque todo eso es extremadamente sutil y la mayor parte de la humanidad que está atada a esto que llamáis tercera dimensión ha dejado de escuchar la afinación, la música del prójimo. Y desde entonces se ha desafinado mucho esa vibración sutil individual. Y pues al final se ha asumido la frecuencia de sonido, el Wam de Nojimesha, en muchos casos en una disonancia violenta. Ahora no se dan cuenta de esas músicas destructoras que hay. No se puede usar ese tipo de música. En aquel tiempo se utilizaba el conocimiento de la clase sacerdotal sobre el sonido de los cristales y aquello funcionaba bien, pero hoy nadie tiene ese conocimiento, nadie se preocupa en cultivarlo. Se está actuando discrecionalmente con esos cuencos tibetanos. Hay que tener mucho cuidado porque hay una guerra del sonido, ¿no? Y esa guerra se puede utilizar muy bien para controlar y dominar. Y todavía aquí no se sabe nada acerca de la destrucción de antiguas civilizaciones por culpa del sonido, ¿no? Que simplemente pues generó frecuencias muy perturbadoras y eso hizo que se perdiera el equilibrio en áreas del planeta en muchas ocasiones. Y nosotros nos estamos dando alguna clave para entender qué es lo que mantiene la cohesión de la esfera y lo que no.
Ya sabéis, también os he contado muchas veces cómo los tres más grandes sumos sacerdotes de Atlantis llegaron a escapar de la devastación final y llegaron, ya sabéis, al Peloponeso, a las montañas del Himalaya y a Egipto, ¿no? Y aquellos seres que poblaban la isla de Undal y otras islas del archipiélago operaban en una conciencia multidimensional. Y por eso hay cierta confusión, ¿verdad?, en cuanto a la realidad material de esa tierra. Atlantis existió realmente en la tercera dimensión. Y si su importancia ahora está aflorando a la superficie en vuestra memoria, pues es simplemente porque estáis cambiando vuestra percepción de la realidad y habéis empezado a redescubrir los secretos de vuestros antepasados. Y al mismo tiempo se está recuperando eso que llamáis aquí el ADN basura, que hace que forméis y toméis plena conciencia como seres galácticos que habitáis en este planeta precioso, la perla azul. Hay un libro de los recuerdos, un libro akáshico de vuestros viajes personales y una visión general del futuro previsto que confluyen en el concepto del uno, en el despertar, y que está a vuestra disposición. Solo tenéis que abrir los ojos y apuntar las antenas de vuestros oídos hacia quienes os hablan en este sentido, siempre contemplando vuestra intuición como juez de lo que estáis recibiendo, porque eso es lo único que va a descorrer el velo de la oscuridad para que desaparezca por completo. Aquellos tres altos sacerdotes, Chiquetetarlishvomalites, Ra y Aragot, acordaron preservar el conocimiento de la música del alma para las futuras generaciones de Gilgamesh. Pero claro, no disponible para todo el mundo. Había que ocultarlo de aquellos que pudieran abusar de esa energía para controlar y distorsionar la frecuencia, pues tal y como había ocurrido antes, con las formas cristalinas sintéticas de aquella tecnología vibratoria tan avanzada. Y su legado para esas culturas en tan lenta evolución consistió fundamentalmente en implantar lo que vosotros llamáis ahora portales de sonido, que solo se podían abrir cuando la esencia hubiese alcanzado la resonancia, y luego el uso de formas geométricas con las que Sirius había hecho toda esta obra, como puertas sagradas a los reinos más elevados. Y estos símbolos tienen que entremezclarse en la arquitectura de muchas estructuras del misticismo reinante hoy, y aparecer en el arte de los templos en forma de esculturas geométricas y mandalas, y en el arte de aquellos artistas, buena gente, pobrecitos, que intentan aclarar cómo es la realidad, a veces a costa de infamias. Cuánto admiro yo a esos jóvenes artistas. Tratan de representar cómo era la vibración del tiempo, la vibración musical, cuando se unía una forma sagrada para abrir esos portales del tiempo y de la dimensión. Lamentablemente ese conocimiento se perdió, excepto para unos pocos intrépidos que tienen eso cerrado a buen recaudo en la Fundación 1-1. Y este vórtice que ha ido desapareciendo
ha generado incluso guerras, porque se sabe que esta información está custodiada en algún sitio. Quedan pocos los que verdaderamente entienden el poder del sonido en los símbolos sagrados, que quedó en las efigies de una época cuando la humanidad tenía en su poder pues todas las claves. Los primeros maestros tibetanos, descendientes directamente de Ra, los atlantes, desarrollaron una forma de reproducir y conservar aquel Wam externamente, mediante la creación de ciertos instrumentos y ciertos elementos, que incluyen pues el dorje que conocéis, el cuenco tibetano, las campanas, ¿no? Pero tienen que estar afinados, no valen todos. En esa época estos implementos simbólicos se elaboraban con materiales extraídos de aquella tierra fértil. Y era un vestigio de la sabiduría atlante de los cristales. Posteriormente lo que sucedió fue que utilizaron los 7 y los 9 metales preciosos que correspondían en vibración a cada uno de los chakras y que eran considerados como el teclado musical del Wam. Y así durante muchas generaciones los líderes espirituales más desarrollados dominaron la frecuencia con gran maestría y la dominaban de tal manera que algunos de los faraones incluso llegaban a saber cómo poder viajar a otras dimensiones, justamente mediante la activación de las frecuencias grabadas en los cuencos. Y también podían experimentar las vidas simultáneas como una conciencia del espíritu a lo largo de la experiencia de sus vidas recientes en Ultimesha y en otros astros. Por eso la música del alma, el Wam, pertenecía viva en aquellos elementos, en aquellos instrumentos. Era una forma de bodhisattva, listo para ayudar a cualquiera que hubiese desarrollado esa habilidad de separar esa frecuencia inaudible de su manifestación física. Una frecuencia que se liberaba cuando se tocaba bien el instrumento o se hacía tañer el instrumento. Y muchos de vosotros, de la familia 1-1, este es un mensaje para vosotros, para los que habéis entrado en contacto con estos sonidos y que si bien estáis encantados con su belleza mística, todavía no sois conscientes de que realmente con ello tenéis acceso a la música del alma de aquellos maestros ancestrales tibetanos que resuena hasta vosotros en muchas capas y ondas armónicas. Y es cierto que solo unos pocos de vosotros muy especiales tenéis la memoria y podéis activar el Wam en ellos, ¿no? Y que sois los canales capacitados que de alguna manera os estáis preparando hoy y que pronto seréis llamados a conocer otros pueblos, otras comunidades, incluso indígenas, de las que están localizadas en centros geográficos estratégicos alrededor del mundo. En ninguno que sea famoso y que sea visitado en multitud. Ninguno es así. Pero antes o después estáis llamados a sostener el Wam de Ultimesha, ayudando a la esfera a elevarse hacia una octava más alta. Y así entenderéis la maestría del sonido que se ha exaltado en muchas civilizaciones de la historia tan rica de la esfera. Y el conocimiento todavía está con vosotros. Está gobernado por seres de luz de ciertos pueblos nativos que hoy parecen insignificantes, ¿no?
lo que resta de los antiguos mayas, los indios de las Américas, los Dogon, los lamas, los seres del fin, quienes trabajan unidos para sostener la vibración de Nungi Mesha. Pero también hay que considerar la élite de poder, quienes se pasan abusando del conocimiento para mantenerlos bajo su control. Estas personas de esta élite no tienen amor por Nungi Mesha ni tampoco respeto por la vida y la humanidad. Siguen con la atención puesta en atraparos y la intención de aprovecharse de vuestra ignorancia para venderos lo que sea. Al final es una cuestión de compra-venta. Y así han intentado manteneros a lo largo del tiempo, todos juntos, para que sea más fácil la venta. Tenéis que tener cuidado, la manipulación del sonido es una parte esencial de su tecnología. Y mientras aquellos de vosotros que sois mensajeros de la luz os vais uniendo poco a poco para reverberar con la música de los campos existenciales de la Tierra, el poder teje siempre una nueva red de frecuencias de control que está debajo de vuestros pies. Y así pues adormecen aún más vuestra capacidad primordial de oír a través de sus chakras. Y que están violando este suelo rico y los depósitos minerales de Nungi Mesha con acordes de dispositivos totalmente insípidos. Así que valoramos mucho cada intención que tenéis de reuniros. Yo soy consciente de personas que recorren muchas carreteras, muchos kilómetros para reunirse y trabajar para generar luz. Y eso me conmueve mucho. Sois vosotros los que lleváis la luz en la esfera. Quiero reiteraros que el conocimiento del sonido y su poder está tambaleándose en muchos sitios entre los polos de la luz y oscuridad. Y están nublando de cierta manera pues el amanecer de vuestra transformación. No se trata de que miréis con detenimiento ese gran octaedro de Giza o las antiguas murallas de Machu Picchu, para reconocer que vuestro desconcierto ante el movimiento y ubicación de monolitos tan colosales está justificado. Eran necesarios para amplificar la potencia de ciertos sonidos. Eran antenas de sonido. Y aquí la arqueología convencional fracasa estrepitosamente a la hora de explicar cómo hicieron aquellas personas de esas sociedades primitivas, cómo hicieron para transportar, para rodar con poleas o levantar estructuras tan gigantescas. No se les ocurre pensar que ha podido ser con el sonido. Porque en el caso del gran octaedro, por ejemplo, la gran pirámide de Giza, la verdad es que la perfección de esa obra de albañilería, bloques monumentales de caliza y granito, tan bien adosados, ¿no?, desmienten por completo los cuentos de la clase dirigente que habla de que si una serie de esclavos nubios trabajaban bajo el sol a base de pura fuerza muscular y supongo que del látigo de alguna. Pero claro, adjudicar un comportamiento de esa naturaleza a una civilización tan evolucionada como la de Egipto, pues es francamente menoscabar el legado pues de una de las culturas más significativas de la historia de la humanidad y sin duda es negar la evidencia abrumadora del apoyo brindado por
seres hermanos de otros lugares de la galaxia, siempre presentes y prestos a ayudar, disfrazados de lo que fuese. Porque una mínima sensibilidad ante las energías de Isa, lo único que puede afirmar es que en la conciencia superior ha quedado grabada como formas de pensamiento y campos de energía en esas grietas sutiles entre los bloques de la Gran Pirámide. Porque detrás hay un gran espíritu, un gran nivel de misticismo y una gran humanidad. Y en ninguna parte vais a encontrar sepultada en la piedra de la ira aquel duro trabajo de aquellos pobres seres, los presuntos esclavos de Egipto. La labor de estas estructuras simple y llanamente fue una unión de mentes, una unión mental, que recurrió a los poderes de la clase sacerdotal para establecer la frecuencia de sonido necesaria para poder elevar los bloques. Porque eran ellos los que tenían el conocimiento atlante del poder del sonido, como también lo tenían los mayas en obras similares y los tibetanos, que también utilizaron su comprensión del sonido y la voz humana con el sumo propósito de mantener la vibración del Mujimeshi, que de hecho ha sostenido al planeta como una sola pieza durante muchos milenios. Y quiero recordar aquí también a los seres del fin, que son entidades altamente evolucionadas y cuya materialización aquí en la Tierra se produjo como una parte del renacimiento del espíritu de Mujimeshi. Su misión de luz en el teatro evolutivo ha sido supervisar la frecuencia de los océanos, que son los que en definitiva mantienen a la esfera. Son las plantas de los océanos, los árboles de los océanos, quienes mantienen el planeta. Y os aseguro que la disminución reciente de su población ya está en este momento retrocediendo, ¿no? Durante mucho tiempo han estado sin venir aquí delfines, están volviendo ahora afortunadamente. No sé. Yo os pido que, como seres de luz, en vías de llegar a estar altamente evolucionados, no os prestéis al juego de la clase dominante, porque a menos que os movilicéis para detener ese trabajo siniestro de la explotación, muy pronto pudiera presenciarse la muerte en masa, incluso de los mares. Así que esto debe ser una advertencia. Que no haya pérdida de seres del fin y de las magníficas ballenas que han sido asesinadas tantas veces, casi llevadas al punto de la extinción. Porque si eso se sigue llevando a cabo, eso acarreará el fin del equilibrio y la destrucción final del ecosistema de la esfera. Solo tenedlo en cuenta, es una reflexión.